Bienvenidos a la serie Salid de las ciudades. Hoy presentamos el control y la dominación. Amenaza a la libertad. Una razón para salir del sistema. La salida de las ciudades se está convirtiendo en una alternativa para muchas personas que no son adventistas, ni siquiera cristianos, y quieren salir de lo que ellos llaman el sistema. Pero ¿por qué quieren salir del sistema? ¿Qué están iniciando a percibir estas personas? A través de este video pretendo hacer una aproximación a las razones que subyacen en la intención de muchas personas que, sin ser adventista, se han propuesto salir de las ciudades para salirse del sistema. Antes de avanzar, es pertinente definir qué es sistema. Lo veremos en la siguiente ilustración que aparece en nuestra pantalla. A través de esta visual podemos explicar el concepto de sistema. El sistema tiene unos controladores que lo manejan y se establece básicamente a través de 5 poderes. Poder que establece creencias, es decir, la religión. Poder que regula todo, el Estado que además se divide en 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Poder que genera bienes y servicios, las corporaciones, las grandes corporaciones a nivel nacional e internacional. Poder que gestiona el dinero, bancos e instituciones financieras. Y poder que articula el sistema y vigila, que son los medios de comunicación y la tecnología. Esos poderes controlan nuestras vidas e intentan establecer mecanismos de dominación. Ellos se estructuran de manera piramidal y estos sistemas están establecidos para que las directrices que se establecen a nivel mundial sean bajadas a nivel nacional, regional, local y personal. Ese es su engranaje e infraestructura de operación y de control. En una próxima ocasión estaremos mirando el tema de la estructura del poder a nivel mundial. Lo que muchos ya se han enterado es que en el mundo existen unas estructuras de poder que intentan controlar a todos los seres humanos y hacerlos esclavos y obedientes a la fuerza. Se pretende generar una situación en que todos los seres humanos sean dependientes del sistema, de modo que tengan que doblegarse y cumplir sus órdenes. De acuerdo con las personas que promueven la salida, este sistema pretende adueñarse y tener el control sobre los seres humanos, la naturaleza y todo lo existente. Privatizan el agua, los recursos naturales, la tierra y cobran por su uso. Y deciden quién los usa y en qué cantidad. Pretenden definir quién vive y quién muere. Es decir, estas estructuras de poder humano se toman atribuciones que Dios nunca le entregó al ser humano desde el principio. Por eso hoy vamos a abordar el tema como era al principio y cómo será al final, y qué relación tiene esto con la salida de la ciudad. En principio hay que decir que Dios es supremo creador y dueño del universo y de este planeta en particular. La Biblia en el Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Éxodo 28:9 dice que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Dios es el único ser digno de recibir honor, gloria y honra. Apocalipsis 4:11. Señor,
digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es el dueño de todo cuanto hay. Salmos 24:1. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Dios es nuestro dueño. Dios es nuestro creador. Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El versículo de Romanos claramente indica que como Él es dueño de todo, Él es el único digno de la gloria por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios en Salmos 50:10, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves del monte, y todo lo que se mueve en los campos es mío. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Levítico 25:23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. El Señor entonces reclama suprema autoridad y potestad sobre la tierra. Se permitió entonces la venta de la tierra, pero de manera temporal y parcial, no definitivamente. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Génesis 14:19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Éxodo 9:29, y le respondió Moisés, tan pronto como salga de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Hablemos entonces de la libertad, un don de Dios. Él nos creó libres. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Así que si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Juan 8:36. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Gálatas 5:13. Viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Salmos 119:45. Dios hizo seres humanos enteramente libres. Dios hizo seres humanos enteramente libres. Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y la benevolencia de su carácter, y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. De eso se trata la libertad. El libre albedrío es una de las verdades más evidentes que se presentan en la Biblia. La mayor evidencia es que el hombre pecó. Si no hubiese tenido libre albedrío, libertad para actuar y determinar qué hacer, no habría pecado. Fue su libertad para actuar lo que le dio la posibilidad de pecar, aun cuando Dios le mostró el camino del bien y le advirtió las consecuencias del mal. Dios pudo haber creado, dice Ellen White, al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Pero en ese caso, el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata, sin libre albedrío.
Su obediencia no habría sido voluntaria sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Patriarcas y Profetas, página 30. Vemos aquí entonces que Dios estableció desde el comienzo principios universales, la potestad que solamente Él tiene como creador. Él es el dueño de todo cuanto existe, es el propietario del universo. También estableció el principio universal de la libertad. Los seres humanos tenemos la condición de ser libres. Nacimos, fuimos creados con esa atribución de parte de Dios, la libertad de elegir, de escoger, de obedecer, de amar, de autodeterminarnos. Y es en ese marco de libertad en el cual Dios pide adoración por ser el creador, pero una libertad que está mediada por el amor. ¿Qué autoridad le dio Dios al ser humano en el principio? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios no le dio autoridad al ser humano sobre otro hombre. En el fundamento existencial del ser humano solamente dice que Dios le dio autoridad de señorear sobre la tierra, los animales, las plantas, no sobre ningún ser humano. Y la autoridad sobre la naturaleza concedida al ser humano siempre fue una función de administrador, porque siempre Dios se reservó el papel de dueño de su creación, es decir, quien puede tomar las decisiones trascendentales. El rol del ser humano para definir aspectos de la naturaleza no era determinante, no era principal, tanto así que Dios prohíbe la venta de la tierra a perpetuidad. Levíticos 25:23. Cada ser humano le debe tributo solo a Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Cada ser humano es igual a los demás. Dios en la creación no dio autoridad ni supremacía de ningún ser humano sobre otro ser humano. Y cualquiera que lo haga es un usurpador del lugar de Dios. Dios es el creador, único digno de recibir la gloria, la honra y el honor, es decir, la adoración. Este título le da derechos a recibir adoración. La creación es un acto de amor. La salvación también es un acto de amor. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios quiere que sus criaturas, por amor, libremente le den gloria, honra, honor, es decir, la adoración. Nosotros, como seres creados, debemos dar a Dios libremente amor, expresado en la adoración que le tributamos. ¿Por qué lo hacemos? Porque Él es el creador. Él es digno de recibir por el título que tiene. Él es nuestro creador. Ya lo dice Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Y allí da la razón de por qué. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios desea una adoración libre y por amor. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter.
no haya placer en la obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Patriarcas y Profetas, página 10. Esa es la intención de Dios en el universo, que sus criaturas le adoren solamente por amor y de manera libre, espontánea y voluntaria. Pero hay otro ser, el enemigo de Dios, que también anhela adoración, pero no tiene los méritos, no ha creado nada, solo lo malo. Entonces, intenta quitarle los méritos a Dios, creando teorías, escuelas de pensamiento que intentan despojar a Dios de su título de creador. ¿Cómo lo hacen? Restándole méritos a la Biblia. Inventó mitos de civilizaciones antiguas acerca de la creación por dioses paganos. Elaboró la teoría del Big Bang. Elaboró la teoría de la evolución. Reclama adoración. Al engañar al ser humano con sus teorías, levanta falsos sistemas de adoración que obviamente no reconocen a Dios como creador, sino que desvían la adoración de los seres humanos hacia las criaturas antes que al creador. En Romanos 1:18 al 25 leemos: La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que suprimen la verdad con su injusticia. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se los manifestó. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se ofuscaron en vanos razonamientos, y su necio corazón se entenebreció. Jactándose de ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, y hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a la inmundicia, debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos sobre sí mismos. Cambiaron la verdad de Dios en mentira, y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El enemigo de Dios entonces busca que los seres humanos desvíen su adoración a las criaturas antes que al Creador. Impone el control en lugar de la libertad y la obligación en lugar del amor. Cuando el enemigo de Dios no logra que los seres humanos libremente adoren a los sistemas de adoración que levanta, entonces exige que estos seres humanos sean controlados y obligados a adorar. Impone el control en lugar de la libertad y la obligación en lugar del amor. Dios da libertad y amor para que los seres humanos le adoremos con libertad y amor. El enemigo de Dios engaña y confunde para que los seres humanos le adoren, pero cuando no lo logra, controla y obliga. Saliendo de las ciudades, algunos no adventistas se han dado cuenta de las artimañas del control que están usando poderes ocultos a través de organizaciones humanas, diseñando sistemas hábilmente estructurados para el control. Hay estudiosos diligentes que conocen mucho más del control que algunos adventistas. Ellos han decidido no ser controlados, mantener sus libertades, y por eso prefieren salir del sistema, como lo llaman, y se van a sitios donde los controles no sean fáciles de establecer, zonas rurales, el campo y la selva. Estas personas, sin tener un mensaje de parte de Dios directamente, deciden salir de lo que ellos llaman el sistema, que es salir de las ciudades. Pero hay algo que ellos no comprenden,
y es la otra parte, que es la obligación de adorar, que el sistema les pedirá también a los seres humanos. Es decir, no es solamente el control es un instrumento del sistema para llevar a los seres humanos a la adoración. Los adventistas del séptimo día comprendemos que el enemigo de Dios, a través de sus huestes espirituales de maldad que obran en el mundo, ha creado sistemas humanos y tienen el mundo configurado en estructuras de control. Pero sabemos que esas estructuras de control tienen la finalidad de facilitar la tarea de obligar a los seres humanos a adorar a quien no se merece la adoración, a quien no es digno, a quien no es creador. Por lo tanto, al no ser digno, al no ser creador, reclama adoración a la fuerza. Por eso entendemos que no es solamente el control, como creen los que no conocen el mensaje adventista, sino que también está involucrada la obligación de adorar a un falso sistema. El control es un instrumento. Por eso nosotros a través del sábado reivindicamos que hay que adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Bendito sea el mensaje de los tres ángeles. Esa es la verdad presente, es decir, el mensaje para ser salvos en estos tiempos. De esa manera, tanto adventistas, según el video anterior, como no adventistas, es decir, personas entendidas en el tema del control, que aman la libertad, tienen razones para salir de la ciudad, porque allí se establecen con mayor eficacia las estrategias de control y dominación. ¿Cuál es el énfasis de los no adventistas? Su énfasis es escapar del control y mantener sus libertades. ¿Cuál es el énfasis de estas personas? Ellos entienden que el asunto es un tema de control. Por eso se están estableciendo anticipadamente fuera de las ciudades, en lugares lejanos, para salirse del sistema y no ser controlados por él, y de esa manera mantener sus libertades. Los adventistas, en cambio, se enfatizan en la provisión para los días de control y en la preparación para ir al cielo. Pero saben que antes de ir al cielo, deben enfrentar la obligación de adorar. Dejan la ciudad y se establecen anticipadamente en el campo y en lugares lejanos para prepararse espiritual, física y mentalmente para resistir por la gracia de Dios los intentos de obligarlos a adorar. La dificultad de nuestro pueblo adventista radica en que pese a tener el mensaje, no hemos sido diligentes en investigar qué es lo que pasa con el control y cómo se está estructurando el gobierno mundial para controlar a los seres humanos y limitar nuestras libertades. Jesús dijo, Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Eso claramente indica la necesidad de hacer lectura del entorno que nos rodea, discernir lo que está pasando a nuestro alrededor. Es una metáfora. Un estudio diligente de la Biblia, del espíritu de profecía y el análisis del entorno mundial, nacional y local, seguramente nos habría traído a la memoria la lección de la higuera. Pero en estas ciudades, en cuatro paredes, en estos muros de cemento, no hay lugar para aprender lecciones de la naturaleza y compararlas con el mundo actual. Si se hubiese avanzado en esto, seguramente tendríamos más discernimiento acerca de las estrategias de control del enemigo desplegadas por doquier. Pero ahora nos falta discernimiento. Dios tenga misericordia de nosotros. No entraré aquí a dilucidar si el pueblo ha sido debidamente orientado o alimentado
por quienes deberían haberlo hecho. Nuestra misión es, desde aquí, dar a conocer humildemente lo que está escrito, lo que el Señor permite discernimiento de entender y comprender y darlo a conocer. En este tema es importante considerar que el adventista va más allá del control, analiza la adoración y se centra en ella, porque sabe que ese es el objetivo final. Comprendemos que el control es tenebroso, con sus diversos tentáculos en nuestra experiencia humana, en nuestra cotidianidad, puede llegar a abrumarnos. Y muchas veces desconocemos esos detalles. Pero lo más perverso es la adoración a que se quiere someter a la raza humana. Pero además el adventista sabe otra cosa que no saben los que no conocen este mensaje. Sabemos que esta es la última batalla del conflicto. Significa que hay que dar todo, porque aquí se decide el destino eterno de la raza humana. Esa consideración merece nuestra más profunda reflexión. Es un asunto de tanta trascendencia e importancia que deberíamos sentarnos a pensar que ningún sacrificio es demasiado con tal de ponernos a salvo de esta generación, como lo dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:20. Y el apóstol Pablo en Filipenses 2:12 agrega: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese versículo no precisa explicación, es suficientemente claro y orientador. El control de seres humanos es una obra del enemigo de Dios. Cuando alguien controla y se hace dueño de otro, o lo obliga a adorar en contra de su conciencia, le está arrebatando a Dios la atribución, el derecho que tiene sobre sus criaturas. Quien así actúa parte de la premisa de que Dios no es el creador y no tiene derechos sobre este planeta. Por eso intentan eliminar todo emblema que indique que Dios es el creador y sustentador. Buscan quitar de la noticia humana todo símbolo que señale a Dios como creador. Por eso es que al final el sábado será importante, porque dice que Dios es el creador y le pertenecemos a Él. Tiene derechos sobre sus criaturas. En tal sentido, los que guardamos el sábado no aceptamos el control de nadie más que de Dios y nos declaramos bajo su soberanía, a diferencia del resto de las personas que reconocerán la soberanía de otro ser. El sábado es un día que nos recuerda la soberanía de Dios sobre nosotros y por lo tanto reivindicamos nuestra negativa a aceptar cualquier control, cualquier exigencia, cualquier obligación a adorar a otro ser que no sea Dios. Esa es la esencia del sábado. La verdadera batalla final es por reconocer la soberanía de Dios sobre los seres humanos, al cual pertenecemos por creación y redención, o aceptar la soberanía del enemigo de Dios que a través de los siglos ha tratado de sacar a Dios de la noticia humana para erigirse como digno de adoración. Como el enemigo se da cuenta que no es fácil poner a la raza humana en pos de él, por eso usará la fuerza, el control y la obligación para llevar a obedecer. Y ese es el meollo de todo este asunto. Dios es digno de adoración y esa dignidad, según la Biblia, descansa, está conectada con su título de creador. Por eso la intención continua de querer quitarle a Dios ese título, porque es la dignidad que Él tiene para ser adorado. Cada vez que a través del sábado decimos que Él es el creador, negamos al enemigo cualquier pretensión de ser adorado. Por eso la ira, por eso el conflicto. Porque el conflicto se trata de eso. ¿A quién reconocemos el señorío en nuestras vidas? ¿Y qué tiene que ver esto con la salida de la ciudad al campo? Bueno, resulta que esta gente de la élite mundial, que se sirven de los recursos que Dios ha creado y que sirven a los intereses del enemigo,
ya están decididos a controlar a la raza humana para forzar su adoración. El asunto es que mucha gente que por mucho tiempo apropió el concepto de la libertad, aún no siendo cristianos adventistas, han ido entendiendo para dónde va todo esto, y ya saben que esto va hacia el control mundial de las personas. Pero ¿cómo es posible controlar a las personas? Bueno, limitando sus libertades y controlando los factores que garantizan su supervivencia, es decir, sus necesidades básicas para vivir. Una vez que tienen la vida de las personas en su mano, deciden controlar qué pueden hacer o qué no pueden hacer las personas, so pena de morir. Muchas personas ya han identificado varios mecanismos de control de estos factores que garantizan la supervivencia. Han detectado que esos factores son producidos por sistemas e infraestructuras de poder, cuyos dueños son pocos, y que se están haciendo al control de todos los sistemas de producción del mundo. Las élites del poder mundial controlan las compañías que proveen electricidad, agua, alimentos, internet, transporte, entre otros. Como quiera que esos servicios han sido empaquetados en redes para prestarlos en las ciudades y todos dependemos de ellos, puesto que es un monopolio, de esa manera estamos dentro de un sistema que puede controlarnos a su antojo. Tienen los factores que determinan nuestra supervivencia en sus manos. Por ejemplo, son los dueños de las compañías de alimentos que nos enferman y también son dueños de las farmacéuticas que producen medicamentos para supuestamente curarnos. Ellos producen las vacunas, entre otros productos. Al analizar eso, algunas personas en el mundo han entendido que la única manera es salirse del sistema e irse a lugares donde los factores determinantes de la supervivencia no estén en manos de empresas o del Estado que controla estos sistemas, y a través de ellos pueden controlar y lograr la sumisión del ser humano. En tal sentido, lo que sigue es salirse del sistema. De modo que no solamente los adventistas hoy día estamos hablando de este tema, también hay personas que han entendido el tema del control, pero su comprensión, su discernimiento solamente llega hasta el control. Pero nosotros, conocedores del mensaje, sabemos que el asunto va más allá. El asunto primeramente es control, pero control con una finalidad, control para luego obligar a adorar. Estas personas no adventistas que han entendido el tema del control, han decidido instalarse en el campo, han decidido instalar sus sistemas de producción alternativos de agua, energía y alimentos, medicinas y demás bienes necesarios fuera de la ciudad. Answering that question, what is freedom? Well, let's take a look at the Oxford definition. The power or right to act, speak, or think freely, the state of being free. But that's kind of mechanical. I really don't like that definition. So what I did is I said, okay, well, what's the definition of a slave? A person who is a legal property of another and is forced to obey them, or a person who is excessively dependent upon or controlled by something. Okay? So if you're dependent on something, are you free? No. No. If you're controlled by something, are you free? No. No. So if we want to be free, then maybe we need to get rid of our dependencies and the controls in our life. And 100% accountable for everything that I say and do. And that's what kind of led to us building the airship and to building a power system and living off-grid. But when we talk about off-grid, it's not just the power grid that we're talking about. You know, there's also the corporate grid
And so myself personally, I've gotten rid of the mortgage. I don't have any of those kind of things anymore. So I'm off of the financial grid and I'm off the corporate grid as much as possible as well. If I started like growing our own food, generating our own power, then we're not susceptible to disruptions in the grid should there be a failure. And because of its complexity, the probability of that happening is increasing over time. There's a fellow down in the U.S., Taos, New Mexico. He's an architect. What he's doing is he's building earth-rammed houses, which are passively solar heated, out of automobile tires. And you stack the tires like bricks, pack them full of dirt, and they're backfilled, and they're completely off-grid. The sun heats the dirt and the mass, and that heat then radiates back into the house. And then in the wintertime, because the sun is so low, it penetrates deep into the building to warm up the building, and in the summertime it's really high, so it doesn't penetrate the building at all and it keeps the building cool. And collect water off the roof into cisterns, and we recycle water in the house, and solar panels for power generation. So the house essentially is like a self-contained ecosystem because it collects its own water, treats its own waste, generates its own power, generates its own heat, and it's all built out of recycled materials that are abundant out in our ecology. There's automobile tires all over the place, right? So trying to build houses out of materials that you can find readily laying around. Is studying to be a homeopath at the time, and she started recognizing that there are a few things that are going on in the medical industry that isn't necessarily good for us. And through the process of learning about some of the medical issues that we were learning through Carrie's education, it started to wake us up to some of the other things going on in our economy and in our political system and that kind of stuff. It's not a healthcare system, but a keep you sick system so that they can make lots of money through pharmaceuticals. And my body had a real hard time dealing with it. I've since learned that it's holding on to that stuff is what causes cancer and all kinds of illnesses and distress on the physical body. So we decided to take our matters into our own hands and be responsible rather than react to what was going on. We decided to be proactive, and so we came out while the economy was at its hottest, and we sold everything, came out here. That all stemmed really from some of the things that Carrie was bringing back from her studying, and she brought this term natural person back from school and said, "Hey Rob, have you heard of this?" No. So I started looking into it and realizing that there's this huge deception going on in the political arena, and the medical arena and the economy and all that kind of stuff too. But my initial reaction was I was extremely angry and upset. How dare they do this? They're supposed to be there to protect us and guide us and help us, not manipulate us. And that's kind of started my road towards trying to understand their system and learn what human rights is all about and what freedom is all about. Existen dos métodos para lograr la adoración del ser humano. El amor para motivar la acción a través de la libre determinación de adorar. Este es el método que Dios siempre usa. Es el que hablaba el salmista David cuando decía: "Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón". Salmos 48. Eso es libertad, gozo en alabar. Esa es la adoración que Dios pide de nosotros. En Éxodo 25:2 dice: "Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda".
Es decir, todo lo que va de nosotros a Dios debe ser por amor, libremente, con libertad, libre determinación. Se refiere entonces a darle a Dios lo que fluya libremente del corazón, no por la fuerza. El control para manipular el albedrío de las personas. Este es el segundo método por el cual los seres humanos adoran a alguien. Ya miramos el primero, que es el amor que motiva la acción libre. El segundo es el control para manipular el albedrío de las personas. Cuando el amor no funciona, es decir, la persona no accede libremente a adorar, entonces se aplica el control, que generalmente es a través de estructuras de poder como los gobiernos. Esta estrategia fue usada por el enemigo en la llanura de Dura, allá en la antigua Babilonia. Nabucodonosor, por entonces amo y señor del imperio, tenía bajo control muchas personas que dependían de él. Hizo un llamado a adorar una estatua en clara oposición al mandamiento divino y en abierta rebeldía al Dios del cielo. Ese es el control. Es decir, el gobierno mueve a los ciudadanos mediante la conminación a adorar so pena de ser muertos. El poder religioso establece la necesidad de adorar y el poder civil logra controlar a la población para lograr que esto se cumpla. Quiere decir que en el caso de Nabucodonosor en la antigua Babilonia, había que lograr la adoración controlando la población, y en esta oportunidad se logró por decreto que obligaba a adorar. Por decreto también que anunciaba la muerte a quien no adorara la imagen. Tenemos aquí ejemplos claros de que el control ha sido utilizado históricamente para forzar a la adoración. En tal sentido, como dice el sabio Salomón, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, es decir, el pasado se repite. Volverá a establecerse un sistema de adoración que se supondrá universal, excepto por aquellos que se apegan solamente a un escrito está. Para ese sistema ya hay en operación toda una artimaña del enemigo creando sistemas de control económico, social, religioso, político, tecnológico, de cualquier índole. Dios estableció al ser humano simplemente como administrador, pero el ser humano se ha tomado atribuciones y se cree dueño del planeta y dueño de las personas. Por eso establecen sistemas de control en este mundo para llevar a los seres humanos a la adoración de un ser que no es digno. Y como no es digno, por eso necesita usar la fuerza. Porque los seres humanos creados libres por Dios, adoramos al Dios del universo que nos creó libre y con amor para que llevemos a Él esa libertad y ese amor en su adoración. Es nuestra intención y nuestra invitación solamente proclamar un mensaje que ya fue dado. El mensaje ha sido proclamado desde hace mucho tiempo. Salid de las ciudades. Cada quien en su leal saber y entender, según el discernimiento que tenga de Dios, podrá definir si sale o no sale ahora. Dios quiere que volvamos a vivir como era al principio, en medio de la naturaleza, en contacto con el Creador y el Hacedor. El mensaje de los tres ángeles es más verdad hoy que nunca. Es la verdad presente para este tiempo. Pronto, los sistemas de control forzarán a los seres humanos a adorar a otro ser que no es digno, que no es creador, y para entonces levantaremos el pendón de ese día del Señor que nos recuerda al todopoderoso Dios que creó el cielo, la tierra y todo cuanto en ello hay. Y por eso merece toda nuestra atención, toda nuestra adoración
A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos.